probablemente a la conferencia que dio, con quien tuvimos también un primer encuentro, ¿no? Presentándole nuestros avances de investigación y que nos sirvió de mucho. De hecho, creo que esa es la gran utilidad de tener. Cuando uno ve algo demasiado, de repente ya solo ve la cualidad de adentro y no ve desde afuera lo que hay, ¿no? Entonces esa ha sido la riqueza de que Isabel Piper nos hiciera, por ejemplo, de la Universidad de Chile, algunos señalamientos que nos sorprendían a nosotros mismos porque no habíamos caído en la cuenta del trabajo que se estaba generando, con algunas dificultades porque en esta ciudad es difícil reunirse, ¿no? Aún con muchas ganas. Hoy tenemos un ejemplo de eso con la dificultad que hay en las calles por la manifestación, ¿no? Para poner un ejemplo de cuán sencillo es reunirse, aún cuando medie agenda previa en algún lugar. Y en este inter, pues decíamos hace un ratito el libro que ya se me olvidó el título del libro también, con la emoción, pero es una coalición por Ruagua, Iztapalapa, fue dictaminado por el Departamento de Sociología, fue sometido a dictamen, los comentarios son buenos del libro. No les vamos a adelantar mucho, ya lo verán ahora en julio, pero creo que todos los que integramos la red muy satisfechos de ese primer producto, ¿no? Porque es producto de una discusión, de una revisión, de discusiones que a veces fueron intensas, pero siempre muy afortunadas entre nosotros y que han posibilitado que hoy estemos aquí, ¿no? Este es un segundo momento, efectivamente un segundo espacio y punto de reunión que es la presentación de estos trabajos. Vamos a intentar no retrasarnos muchísimo en el programa. No sé si mientras arrancamos, Jorge puede ayudarnos diciéndonos quién nos visita hoy, porque creo que es importante que sepamos quién nos visita hoy, ¿no? Porque es valiosa su presencia, igual a todos ustedes, porque sin duda ustedes nos van a empezar seguramente o nos ofrecerán observaciones, preguntas, inquietudes que nos ayudan también, ¿no? En nuestro trabajo y que agradecemos infinitamente porque es parte de lo que nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestra reflexión, nuestros análisis, nuestro trabajo. El maestro Jorge Mendoza, el doctor Jorge Mendoza, fue en algunos años, antes de dejarle la palabra, fue profesor temporal, colaboró con nosotros en esta unidad por mucho tiempo, algunos estudiantes lo conocen. Él junto con Salvador Arciga y conmigo, somos quienes en este momento fungimos como coordinadores de la red de memoria colectiva, no soy solo yo, ¿no? Salvador Arciga Bernal, que por ahí está, y Jorge Mendoza. Él es actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, es uno de los colaboradores, por supuesto, de la red, y es quien le tocará hacer la moderación y la presentación de nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, buenos días a todos. Gracias primero por estar aquí acompañándonos en este evento, en este coloquio. Gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Se oye? Un poquito. A la red, por supuesto. Aquí se encuentran varios de los integrantes de la red de memoria colectiva y construcción de identidades sociales. Y por supuesto a nuestros invitados que vienen del extranjero que nos van a compartir en este evento espacio con nosotros. Les comento rápidamente una ficha sintética. Félix Vázquez Sixto, además de ser un gran amigo, es una gran persona, es doctor en Psicología Social y profesor titular de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Sus principales líneas de investigación son la construcción social de la memoria, el estudio de los procesos políticos y las relaciones de poder, la investigación mediante metodologías cualitativas, entre otras. Actualmente coordina el grupo de investigación ASDUAS en Punto, grupo de investigación sobre memoria social, historia e imaginarios.
Entre las publicaciones sobre memoria destacan un libro que por acá solemos revisar, La memoria como acción social, relaciones, significados e imaginario, que edita Paidós, Psicología del comportamiento colectivo, editado en Barcelona por UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, y tiene artículos en diversos libros de memorias, además de que es conferencista internacional en distintos eventos de psicología y de ciencias sociales. Bueno, para ya no hacer más preámbulo, tengo la palabra al doctor Félix Vázquez. Gracias, Félix. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Departamento de Sociología y a la Red de Investigación sobre Memoria Colectiva y Construcciones de Identidades Sociales la deferencia en la invitación. Bueno, no soy Jorge Negrete, pero intentaré proyectar con la voz todo lo que pueda. Decía que, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me habéis pensado en la UAM y concretamente el Departamento de Sociología y la Red de Investigación sobre Memoria Colectiva y Construcción de Identidades Sociales. Originalmente mi intervención llevaba como título Arte de Memoria, pero en un ejercicio de malabarismo he puesto este otro título porque es lo suficientemente largo y lo suficientemente, digamos, enrevesado como para que le estéis dando vueltas durante mi intervención y así os olvidéis de lo que yo pueda decir aquí esta mañana. El título es As dúas en punto, se entenderá un poco más adelante a qué me refiero, Variaciones de la repetición, policromía del combate, el pasear como arte del trazado cartográfico de la libertad. Quisiera compartir con todos ustedes una narración, porque las narraciones son producciones sustantivas en las construcciones del pasado y constituyen asimismo un dispositivo esencial en las elaboraciones de sentido y la creación de significados. Las diferentes narraciones y relatos que construimos en nuestra vida cotidiana configuran interpretaciones que dan cuenta de las maneras en cómo hablamos de y nos relacionamos con el pasado. Son además construcciones enraizadas en el contexto social y conversacional en el que las elaboramos y constituyen instrumentos que utilizamos para el análisis, la justificación y la negociación social. El acto de narrar y las narraciones mismas no solo permiten describir y dar cuenta de los hechos y acontecimientos, describir personajes y desarrollar argumentaciones, sino que nos permiten también establecer temporalidades a través de una trama, desplegando en el tiempo la conexión entre puntos de vista, juicios e inteligibilidades. Creo que de momento es suficiente para adentrarnos en la narración que quiero compartir con todos ustedes. Y si me lo permiten, para aborrir las distancias que quiero compartir con vosotros y vosotras. El espacio donde discurre la narración es Compostela, más conocida como Santiago de Compostela, denominación que yo no utilizaré, aunque es la que las autoridades han asignado a la ciudad. Compostela es una ciudad conocida internacionalmente por ser uno de los centros de peregrinación, junto con Jerusalén y Roma, más altos del cristianismo, y donde cada cierto tiempo se conmemora el martirio del apóstol Santiago, en cuya catedral se supone que está su sepultura. Pero es otra historia, otro relato. Mi narración empieza así. Dejando a la espalda la zona vieja de Compostela, mientras espera que el semáforo de la Porta Faxeira señalice el paso expedito para cruzar en dirección al Parque de la Alameda, se avistan dos volúmenes de destacado colorido. No es extraño que la mirada, aclimatada al gris del granito, de las casas y de las calles que se han dejado atrás, se vea atraída por una gama cromática dispar.
La imagen de un hombrecillo verde que se pone en movimiento sin que su cadencioso caminar pueda rebasar la repulsión del disco del semáforo peatonal es la señal para abandonarse al magnetismo de la coloración y la forma y dirigir los pasos hacia la revelación del descubrimiento. Paulatinamente, a medida que la distancia entre el propósito y la meta se reduce, se empiezan a dibujar dos siluetas humanas, dos figuras, dos muñecas, dos fantoches. Más cerca, ya es claro que se trata de dos figuras femeninas que, colocadas en el lateral derecho del paseo, parecen reclamar el espacio público, cuidando de ser ellas quienes administran la distancia mientras avanzan hasta encontrarse con los paseantes. A primera vista, parece un modelado de cartón piedra de dos personajes de TVO reproducidos a escala humana. Cualquier observador tenderá a pensar que se trata de una instalación efímera, por lo incompatible del material de construcción con la obstinada lluvia compostelana. Sin embargo, no es así. Cuando el contacto elimina la separación debido al incontenible deseo de que la mano palpe los personajes, primero la frialdad y luego la solidez del metal revelan la permanencia de la obra. Un gesto mínimo de disconformidad que contraviene la aparente vehemencia de la mirada. Convierte a un mero paseante, a un simple espectador, en actor desconfiado de las apariencias, porque, como es sabido, las apariencias engañan, del mismo modo que nos embaucan y embaucamos con eso que llamamos enfáticamente y con aceptación la realidad. No es una figura de cartón piedra, es una escultura. Atrás, por favor. Una escultura. Una escultura de dos mujeres. Una alta, con media melena de color azabache, vestido negro estampado con una enorme flor que se adivina entre las solapas de un abrigo rojo escarlata y de cuyo brazo derecho cuelga un paraguas azul, medias color carne y sandalias blancuzcas, en cuyos pies, perfectamente dispuestos en paralelo, imperturbable, rígida, inconmovible, con la mirada perdida en el horizonte, contrastando con el carmín de sus labios y el empolvado blanquísimo de su rostro. Su brazo izquierdo se prende del derecho de su compañera hasta casi fundirse en una sola figura, como formando un único cuerpo. Esta segunda mujer, más baja, cubre su cabeza con un pañuelo multicolor. Un abrigo desabotonado, también rojo, arropa su menudo cuerpo, dejando al descubierto un vestido con franjas blancas y rojas. Sobre los hombros, un chal negro orlado por diminutas florecillas de colores. Unas medias oscuras cubren sus delgadísimas piernas y unos zapatos de paseo acompañan el brío de unos pies que parecen no poder resistirse a la quietud que impone la escultura. La cara, como la de su compañera, nívea por el maquillaje, labios de carmín, y en su rostro impetuoso e impulsivo asoma un guiño. El brazo izquierdo se separa de su cuerpo, extendiéndose, como incitando, exhortando, interpelando. Una escultura que tal vez los amantes de los estilos artísticos identificarán con el pop art y les hará pensar en una forma de conferir expresión a la vida cotidiana, de formular una genuina propuesta estética y de crítica cultural. Una paradoja en Compostela, donde el románico, el barroco, el neoclásico, el plateresco encuentran en esta escultura el contrapunto de un estado de ánimo, de una figuración de lo indecoroso, de la ironía y de la parodia, como ya lo habían hecho Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, George Segal o el equipo Crónica. Los paseantes se arremolinan esperando su turno para poder fotografiarse con ambas. Creo que nos hemos adelantado bastante. Atrás. Ahí. Atrás. Ahí. La siguiente, por favor. La anterior. Vale. La responsabilidad es toda mía, Los paseantes se arremolinan esperando su turno para poder fotografiarse con ambas mujeres, con una escultura, y capturar así una escena pintoresca que más tarde podrán mostrar y o les permitirá exhibir un destello de color entre las numerosas imágenes captadas en los escenarios lluviosos y melancólicos de la ciudad. Y para la mayoría, nada más. Ni tan siquiera un nombre, un rótulo, una placa que proporciona alguna pista que permita satisfacer o acceder a una mínima información, por exigua que sea. Un vecino de la ciudad, un peatón despreocupado y ocioso, podría reparar
en esa falta de información y complacer a un paseante o a un turista curioso o simplemente preguntón. La escultura se inauguró en 1994, financiada por el Ayuntamiento de Compostela, y es obra de César Rombera, un artista nacido en Baracaldo, en el País Vasco, pero desde hace años arraigado en Galicia. Originalmente, quiero recordar el informante, a los pies de la escultura había una placa dorada con la inscripción As Marías. ¿As Marías? Tal vez pregunta el turista. Sí, As Marías. La inscripción no tenía grabado nada más. As Marías, nada más. As Marías, un nombre plural, sin apellidos. Aunque si el paseante tiene la fortuna de encontrarse con un vecino locuaz, tal vez se vea sorprendido al oír que no se encuentra ante dos personajes de cómic, que As Marías existieron, que fueron personas reales, tan vecinas de Compostela como el vecino convertido en improvisado cicerone. Incluso, sin que el paseante o el turista pronuncie una sola palabra, sencillamente si en su rostro empieza a esbozarse un rictus de sorpresa, es probable que su espontáneo interlocutor le revele que él las conoció, que a menudo se cruzó con ellas en las calles de la zona vieja compostelana. Y para atestiguar que lo que dice es cierto y no le quepan dudas al paseante, acaso añada que eran unas mujeres extravagantes, excéntricas y estrafalarias. Posiblemente, por si su declaración pudiese quedar en entredicho y como anticipándose a que la verosimilitud de sus palabras pudiese recibir alguna objeción, tal vez las amplíe como un juicio de valor y diga con suficiencia que eran grotescas porque aparecían por el centro de la ciudad con las caras empolvadas de blanco, los labios pintados de carmín, tocados ridículos y prendas de vestir de vivo colorido, unas caricaturas. As Marías, una escultura. As Marías, personajes de una ópera bufa. As Marías, mujeres. As Marías, unos personajes irrisorios. As Marías, un nombre en plural, sin apellidos. As Marías, una paleta de pintor. As Marías, fulgurando entre la piedra gris y húmeda de Compostela. As Marías, versiones de la memoria. As Marías, realidad cromática. As Marías. María Argentina, Coralia y María Fandiño Ricard, dos mujeres, As Marías. Con esos dos nombres y sobre todo con esos dos apellidos se puede revelar al paseante un relato sobre el pasado, un relato sobre la vida de esas mujeres y sobre su familia, un relato que es también la historia de una ciudad, la historia de un país, la historia de unas vidas que es el epítome de muchas otras vidas, una memoria amarga pese a los colores, pero también una memoria digna y rebelde con ellos como instrumento. María, la más baja y de mayor edad. Coralia, la de mayor estatura y la más joven. Ambas costureras y bordadoras, hijas de Antonio Fandiño Requeijo, zapatero, con taller en la calle Rúa Algalia de Arriba 32, y de Consuelo Ricard Pombo, costurera y bordadora en el domicilio familiar de la Rúa Espíritu Santo 16. Eran la cuarta y la 12ª hija de una familia obrera de 13 hermanos y hermanas: Pilar, María Josefa, Manuel, Rita, María de la Piedad, Magdalena, Francisco, Alfonso, Antonio, Sarita y Rosaura. Nada puede entenderse de As Marías ni de su peripecia vital si no se evocan esos dos apellidos, Fandiño Ricard, y sobre todo esos dos apellidos ligados a tres de sus hermanos varones, Manuel, Antonio y Alfonso. El mayor de ellos, Manuel, de profesión pintor de santos, fue un anarquista societario de los más activos del movimiento obrero compostelano. Su propensión libertaria ya era manifiesta cuando a la edad de 15 años fue deportado desde Argentina por anarquista. En julio de 1917, con apenas 21 años, se singularizó como activista cuando lideró, en sustitución de su mentor político, José Pasín Romero, la huelga general de 12 días que logró la destitución del liberal Luis Blanco Rivero como alcalde de Compostela. Manuel Fandiño Ricard, con Ezequiel Rey Turnes, impulsaron a partir de 1919 la masiva afiliación a las sociedades de oficio al sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo y promovieron la Federación Local de Sindicatos. En el año 1925
la Confederación Regional Galaica de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, se vio obligada a trasladar su sede de A Coruña a Compostela, para paliar la injerencia de la dictadura del general Primo de Rivera, que amenazaba el funcionamiento del sindicato y eventualmente podía suponer su ilegalización. En esa mudanza, Manuel Fandiño Ricard se responsabilizó de la secretaría hasta el año 1930. En la Segunda República, 1931-1936, actuó como secretario liberado en la Federación Regional de Industria Pesquera, en la provincia de Pontevedra, Galicia. Primero en la ciudad de Vigo hasta 1935 y posteriormente hasta 1936 en la villa de Madrid. El segundo en edad, Alfonso, nacido en 1908, de profesión pintor, empezó a militar en el anarcosindicalismo desde muy joven y fue el impulsor de diversas iniciativas organizativas con la intención de aglutinar y articular el movimiento libertario. Antonio, el más joven, nacido en el año 1911, al igual que sus dos hermanos, inició su andadura de militancia anarcosindicalista en los años 20, mientras desempeñaba su profesión de tipógrafo. No es necesario dar rienda suelta a la imaginación para conjeturar que en un entorno familiar que contaba con la presencia de tres hermanos tan comprometidos con el mundo libertario, as Marías tuvieron que paladear el sabor de la libertad, de la lucha y de la insurgencia. Asimismo, es plausible inferir que la época convulsa que les tocó vivir imprimiese carácter a as Marías, la dictadura del general Primo de Rivera, la llamada lista blanda del general Dámaso Berenguer y el almirante Juan Bautista Aznar Cabañas durante el reinado de Alfonso XIII y, por supuesto, la programación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, con su optimismo y ensoñaciones de emancipación. Compostela vivió y aclamó la promesa republicana, de la consecución de libertades y de quebrantamiento de las estructuras caciquiles, de las ansias de secularización y ruptura con el pasado eclesiástico, de la reforma agraria y educativa, del divorcio, de la aprobación del sufragio femenino. Y en ese contexto vivieron as Marías: Coralia, María y Sarita. Sí, porque eran tres inicialmente as Marías, tres mujeres que cuando salían a pasear por las calles de la zona vieja compostelana, vestidas de colores alegres y vivos, se mimetizaban con el vigor, el ímpetu y la vitalidad que en aquella época se respiraba y habitaba la ciudad. As Marías, Compostela. Como si fuese un presagio, las hermanas Fandiño Ricard, as Marías, en sus paseos por la ciudad, se cruzaban con combatientes y francotiradores simbólicos, que si eran de izquierdas, las llamaban libertad, igualdad y fraternidad, y si eran de derechas, fe, esperanza y caridad. No era, como alguien podría pensar, el presagio de una guerra fratricida, como con frecuencia se la denomina, porque esa guerra nunca llegó a producirse. Tampoco hubo, como algunos la llaman, una guerra civil, la Guerra Civil Española. Fue otra cosa, una guerra de resistencia contra el fascismo y también una revolución. Hubo un baño de sangre que se inició el 18 de julio de 1936 con la sublevación militar general Francisco Franco y su planificada represión. Represión que como exhortación preventiva ya había comunicado, anticipándose a esa fecha, el general Emilio Mora, el denominado director del golpe militar en instrucciones reservadas. Ha de advertirse, decía en esas instrucciones reservadas el general Mora, ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que el que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable. O se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Y también hay que sembrar el terror, dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensan como nosotros. Toda una sintética declaración de revanchismo, venganza, tiranía, odio, terror y miedo dirigido al conjunto de la población. Toda una población de la que no puede sustraerse a los hermanos y hermanas Fandiño Ricard. Manuel estuvo oculto entre 1936 y 1945.
Cuando abandonó su escondite, retomó su actividad en la CNT. En 1946 relevó a Félix Álvarez Arganzúa, haciéndose cargo, en la clandestinidad, de la Secretaría de la Confederación Regional Galaica de la CNT, organizada en Compostela, hasta que en 1947 quedó desmantelada por una intervención policial que se saldó con la detención de más de 200 militantes en toda Galicia. Alfonso desempeñaba el cargo de secretario de la Federación Local de Sindicatos de la CNT el día de la sublevación militar. Organizó desde ese puesto la expedición que desde Compostela fue en ayuda de los obreros de A Coruña. Malograda la resistencia, logró huir a Francia en un barco de pesca que partió de la villa de Burgos, para poco después retornar a la zona republicana. En Asturias, junto al bando republicano, luchó en el Frente Norte hasta que en 1937 se produjo la derrota de este frente, siendo uno de los pocos que lograron huir. Fue uno de los impulsores de la Agrupación Confederal Galaica en Asturias y posteriormente de la Federación de Agrupaciones de Gallegos Libertarios, radicada a partir de 1938 en Valencia, llegando a asumir el cargo de secretario general. Antonio, en 1946, también pasó a formar parte, como su hermano Manuel, del Comité de la Confederación Regional Galaica de la CNT, en la clandestinidad, en calidad de vocal. Huida, ocultación, clandestinidad y una negrura espesa, tenebrosa y tétrica, la extinción del color. Las Marías dejaron de ser libertad, igualdad y fraternidad, y también fe, esperanza y caridad, para convertirse en putas y en rojas, que era la forma en la que se denominaba a los comunistas y anarquistas. Y entonces, ante ellas y ante toda la familia Pandillo Ricard, se abrió un abismo, el del desprecio y del ultraje, el de las amenazas y las vejaciones, el de la infamia y la vileza, el de la humillación y el maltrato, el de los allanamientos domiciliarios, el de los interrogatorios y el acoso. Cualquier hora del día o de la noche era idóneo para forzar que las Marías delatasen el paradero de sus hermanos, Manuel, Alfonso y Antonio. Cualquier procedimiento era legítimo para arrancar una confesión, registrar y desbaratar el domicilio familiar, desnudarlas en plena vía pública, conducirlas hasta el cercano Monte Pedroso para exigirles respuestas y arrastrarlas hasta el envejecimiento y la degradación. Aunque no se ha podido constatar, quienes se han interesado por las Marías refieren que podrían haber sido torturadas y que incluso alguna de ellas pudo haber sido violada. El miedo, la parálisis, la represión y la tenebrosidad espesa que invadieron Compostela acabaron de completar la operación de castigo, de coacción y de amedrentamiento. Nadie en la ciudad, la denominada Jerusalén de Occidente, quería que se relacionase en forma alguna con la familia Pandillo Ricard, con las Marías, con los anarquistas. Se instaló el silencio en Compostela y Compostela se volvió afásica. Y entonces, junto al enmudecimiento, se presentó el hambre que ya no había de abandonarlas por el resto de sus vidas. Nadie quería que Coralia y María les hiciesen trabajos de costura y bordado, porque eran anarquistas, porque cualquier relación con ellas podía devenir en un aprieto ante la omnipotencia de las autoridades. Nadie quiso que Coralia y María ni tan siquiera tuviesen un medio de sustento. El terror, el pánico, los sobresaltos y las amenazas se convirtieron en inquilinos y cohabitaron como un miembro más de la familia en el domicilio de la Rúa Espíritu Santo 16. Tal vez el paso del tiempo no llegó a mitigar nunca el ensañamiento de estos indeseables arrendatarios. El fascismo y sus aliados racionales y emocionales condenaron a las Marías al ostracismo y ya solo pudieron ocupar los márgenes de la sociedad compostelana. Las palabras del general Mola tuvieron su consumación sin matices, diligente y celosamente, durante la confrontación y décadas después. Desde el mismo instante en que el dictador Francisco Franco, el 1 de abril de 1939, con la misma firmeza en la mano con la que hasta su fallecimiento estamparía la rúbrica de las condenas a muerte, firmó el comunicado del final de la guerra. Ejército, policía, falange e iglesia cumplieron en la tierra y amenazaron con la persecución hasta en el cielo a quien incumpliese los preceptos del autodenominado glorioso movimiento nacional de la que se dotaron como vencedores de la cruzada de liberación contra el comunismo y la masonería,
para salvar la religión, la patria y la familia. España contra la anti-España. Una cruzada cuya esencia era la salvación y la redención comparada en la exaltación de una guerra como santa violencia, o como quedó escrito en diciembre de 1936, una santa cruzada de violencia, que se prolongó una vez finalizada la contienda hasta los últimos estertores del dictador. Una santa cruzada de violencia que quebró a las Marías, que las despedazó, que hizo añicos sus cabezas como si fuesen de muñecas de porcelana arrojadas contra el suelo. Dicen que enloquecieron ante tanta atrocidad, ante tanta persecución, ante tanto tormento. Tal vez se trastornaron, desviaron, deliraron, pero no parece que haya nadie que pueda constatar que hubiesen perdido el juicio. El hostigamiento y la represión sobre las Marías empezó a moderarse cuando en la primavera de 1947 el Comité de la Confederación Regional Galaica de la CNT en la clandestinidad fue desarticulado, y entre los numerosos detenidos estaba Antonio Fandiño Ricart, que sufrió condenas en las cárceles del Dueso y a Parda. Fue puesto en libertad a comienzos de 1952, muriendo poco después debido a los malos tratos sufridos en prisión. Manuel Fandiño Ricart consiguió eludir la detención del Comité de la Confederación Regional Galaica. Sin embargo, después de estar 2 años oculto, en 1949 fue descubierto por la policía y, como su hermano Antonio, ingresó en el penal del Dueso, donde cumplió condena durante 5 años. Alfonso Fandiño Ricart se exilió en Francia después de la derrota de la República. Reapareció en A Coruña en los años 60 sumándose al patrocinio del ciclopuntismo, un pacto con el sindicato vertical franquista apadrinado a título individual por algunos militantes de la organización cenetista en el interior, que presuntamente posibilitaría la legalización de la CNT, pero que sobre todo consentiría el usufructo del prestigio histórico entre los trabajadores y trabajadoras. Tal vez podría conjeturarse que después de todo los hermanos y hermanas Fandiño Ricart, a pesar de todas las penurias, tuvieron mejor suerte que otros anarquistas o que otros luchadores y luchadoras. Es algo que para algunos y algunas tendría sentido estimar. Asimismo, podría conjeturarse que la familia Fandiño Ricart, y en particular las Marías, son unas más de entre las múltiples víctimas anónimas con las que se cebó la voracidad fascista. Es probable que haya considerado la plausibilidad de sopesarlo. Quizá podría conjeturarse que los Fandiño Ricart son un compendio de la guerra y la posguerra. Los amantes de las compilaciones y los balances acaso estarían dispuestos a denunciar. También podría conjeturarse que la biografía de Coralia y María Fandiño Ricart sintetiza la sordidez material y moral del franquismo. Por supuesto, alguien podría manejarse sus interpretaciones con esa presunción. Incluso podría conjeturarse que la sordidez y la represión en el caso de Coralia y María Fandiño Ricart, tratándose de 2 mujeres, adquirió una intensidad extrema. Sin duda, muchos cuestionarían esta apreciación o prescindirían de ella en sus juicios. Lo que parece escaparse al orden de la conjetura es que las Marías vivieron un insondable drama personal. Esta experiencia desgarradora ha propendido, sin apenas excepción, hacia interpretaciones psicologizantes. Coralia y María fueron atenazadas por la locura, convertida en el punto de fuga de su tragedia subjetiva. Y sin embargo, las Marías, desde esa presunta locura que se esgrime como explicación categórica de su actitud y su comportamiento, y que apenas deja resquicio para formular alguna sospecha diferente, ocuparon durante décadas las calles de Compostela, desafiaron las normas y las convenciones y contravinieron los hábitos y los procederes. Desafiaron a la sociedad compostelana con su insolencia, su desenfado y su atrevimiento, ataviadas con el fulgor de sus trajes y tocados de colores luminosos. Hacia finales de los años 40 del siglo pasado, cuando María y Coralia Fandiño Ricart pudieron así su angustia y su abatimiento, salieron a pasear de nuevo todos los días, todos y cada uno de los días a la misma hora, a las 2 en punto. La repetición metódica de este deambular cotidiano hizo que las Marías fuesen objeto de otra designación por la ciudadanía compostelana, as dúas en punto. Con la perseverancia de aquellas que saben que solo los peces muertos nadan a favor de la corriente, Coralia y María Fandiño Ricart salían todos los días desde su casa en la rúa Espíritu Santo 16 hasta el Parque de la Alameda,
donde finalizaban su paseo, exactamente donde se encuentra ubicada la escultura. Como si hubiesen decidido que la vida estaba hecha de la repetición de las mañanas, fuesen estas lluviosas o soleadas, María y Coralia Fantino Ricard se sumergieron con su caminar en una especie de experiencia del eterno retorno, nietzscheanas ellas sin saberlo, porque sus paseos no pertenecían al reino de las leyes, no eran una repetición de lo idéntico, sino que su callejeo era copia de una miríada de copias de sucesivos callejeos que imposibilitan la perduración de un paseo original. Una repetición transgresora que ponía en crisis la fundamentación del orden, de las relaciones de poder, de la moral, del sentido, ya que su gesto no era un afianzamiento del pasado, ni la declaración de un futuro, sino un vivir lo que estaban viviendo, en una afirmación de presente, siempre idéntico y siempre diferente. Las Marías, juguetonas, desafiando a la ciudad en su deambulación, encararse y retar a la ciudad guiándose por el estatuto que rige el juego, que no es otro que el de la repetición y el retorno. Hacer una y otra vez lo mismo, pero siempre distinto. Transformar la vivencia más emocionante en hábito. As dúas en punto, convirtiendo los paseos en juego, empuñando sus vidas y rehusando la pasividad para ocupar la acción. Desde su soledad, pero con la insolencia de los colores de sus vestimentas y de sus maquillajes excesivos, fueron capaces de llenar de luz las calles de la zona vieja de Compostela triste y derrotada de la posguerra franquista. Con su irreverencia desvergonzada, cantando Toural, mirándolas de frente, a la izquierda, Coralia, con un rictus inexpresivo, casi permanente, rigidez en los movimientos, fiel compañera, concomitantes contra. Apenas hablaba y a su hermana le gustaba presentarla como Rocío, no como Coralia. A la derecha, María, Marusha, Maruja, a cualquiera de estos nombres respondía, pero contrariamente a su hermana, representaba el brío, la audacia, el atrevimiento y el desenfado. Contoneando su pequeño cuerpo y llevando la voz cantante, hacía gala de su simpatía e intermitentemente dirigía guiños a los transeúntes. Las Marías, oponiéndose al doblegamiento que imponían las normas y las costumbres, resistieron y se rebelaron mostrándose orgullosas de sí mismas, esgrimiendo los colores y una actitud indócil. Una simple mirada o un significante gesto de as dúas en punto era suficiente para poner de manifiesto la hipocresía, la pacatería y el fingimiento imperantes. Un mero piropo destinado a los hombres, comportamiento improbable en ninguna otra mujer, les bastaba para socavar las normas que regulaban las relaciones de género. Crédulas también, as Marías suponían que todos los hombres eran sus enamorados y no desperdiciaban la oportunidad de coquetear con ellos, agradeciendo los piropos que recibían, esbozando una leve sonrisa, entornando los ojos y acompañándose de ademanes presumidos. Sin embargo, en el intercambio de piropos, as dúas en punto imponían el límite de la dignidad, reaccionando ásperamente ante aquellos que les decían vulgaridades o groserías. María y Coralia Fantino Ricard tuvieron que hacer frente a la presencia y su actitud desencadenada. Muchos y muchas, en el mejor de los casos, se reían de ellas y las consideraban grotescas, adefesios o esperpentos. En el peor, las juzgaban unas perturbadas que interrumpían la cadenciosidad del ritmo ciudadano, dejándose ver y exhibiendo los colores de sus caras y sus vestidos en antagónico contraste con la atmósfera sombría que se respiraba. Resultaban intolerables e inadmisibles por el desafío que significaban, y por ello eran objeto de desdén y de burla. Otros muchos y muchas, sin embargo, mostraban una complicidad silenciosa y prudente, o se dejaban llevar por el juego que as Marías proponían, participando en el intercambio de piropos o devolviéndoles una mirada confabuladora. Dos disposiciones que reflejaban la ambigüedad de la vida de Coralia y María, la burla y el escarnio, que suscitaba su presencia, se avenían perfectamente con sus experiencias de frustración y miseria. La dirección y el afecto que inspiraban armonizaban con el centelleo de libertad que desprendían. La historia de Coralia y María, de as Marías, de as dúas en punto, es la expresión de las diferentes relaciones de los colores en el círculo cromático. Una narración que, dependiendo del énfasis, permite interpretar y distinguir las distintas longitudes de onda del espectro social. La historia de Coralia y María es una historia de los colores. Una historia de los colores convertidos en el símbolo de rebeldía, pero simultáneamente es una historia de sordidez
de pobreza y de persecución política. Aunque para muchos vecinos y vecinas la memoria de las Marías remita a un recuerdo simpático y acogedor, aunque muchos paseantes y turistas se fotografían junto a la escultura de la Alameda, ajenos a un sentido del pasado que involuntariamente puede desprenderse de la profusión cromática, de lo llamativo y vistoso de sus vestimentas y sus maquillajes, la luz que desprendían las uvas en punto ocultaba el hambre y la penuria que estigmatizaban sus cuerpos famélicos y demacrados, y sus rostros resquebrajados y desdentados. Pese al quiebre de sus vidas, pese a la persecución y el hostigamiento, María y Coralia fueron capaces de salir adelante, de jugar a vivir lo que estaban viviendo. Resistieron incluso la condena de la escasez económica a la que fueron desahuciadas. Poco se sabe de cómo las Marías fueron capaces de sobrevivir desde que la clientela dejó por miedo y o por animadversión política de proporcionarles los trabajos que les permitía subsistir del oficio de costureras que habían venido desempeñando junto a su madre. De lo que sí se tiene noticia es que su miseria no adquirió una mayor magnitud gracias a las ayudas de muchos vecinos y vecinas de Compostela. Pero hasta para recibir ayuda, las dúas en punto establecieron sus reglas. Se negaron a aceptar la caridad. No consintieron las limosnas. La única forma de ayudar a las Marías era hacerlo de manera indirecta, dejando anónimamente pequeñas cantidades de dinero en la frutería del Osotero o en el Ultramarinos Carro para que se lo facilitasen en especie. En su combate diario de polícroma repetición de la libertad, las dúas en punto ejercieron su fascinación, generando simpatías y creando complicidades en buena parte de la ciudadanía compostelana. Simpatía y complicidad que se pusieron de manifiesto cuando en los años 60 una intensa tormenta arrastró el tejado de su casa y se organizó una recaudación voluntaria para ayudarlas en la reparación. En poco tiempo llegaron a reunirse más de 1.500 euros, una cantidad colosal para la época. La actitud y el comportamiento de Coralia y María, las Marías, las uvas en punto, ha hecho que se les atribuya una determinada locura causada por el dolor y el sufrimiento que les infligieron, y tuvieron que resistir, lo que las habría llevado a recuperar los sueños de la juventud. ¿Quién puede saberlo? También se podría pensar que esa hipotética locura era un mero artificio que les permitió soportar las infames condiciones de vida a las que fueron confiadas. ¿Quién puede saberlo? Tal vez resulta plausible, ambas conjeturas pueden considerarse concurrentes. ¿Quién puede saberlo? No resulta inverosímil tampoco pensar que su comportamiento y actitud era un acto de disidencia y de rebeldía contra el régimen franquista y un desafío a una ciudad clerical y reaccionaria. Pero ¿quién puede saberlo? Lo que sí se sabe es que la vida de las dúas en punto se corresponde con una historia cuyos componentes son la violencia y el miedo, pero también la indocilidad y la resistencia. Probablemente María y Coralia, sin ser conscientes ni llegar a saberlo nunca, constituyeron un arquetipo para muchos habitantes y visitantes de Compostela, del actuar a contratiempo, unas figuras interpuestas a través de las cuales muchos y muchas veían cristalizar la libertad que por temor o pusilanimidad no se atrevían a conquistar, porque las Marías desplegaban en su deambular prácticas de libertad y con su caminar apresurado parecían el anuncio de que algo iba a ocurrir, como si sus frágiles y escuálidos cuerpos fuesen la cabecera de una marcha que no llegó a congregarse nunca ni a discurrir nunca. Dos personas anónimas, principalmente conocidas por los apelativos As Marías y As Uvas en Punto, pero que se llamaban María y Coralia, y sus apellidos eran Fandiño Ricard. No abandonaron su diario paseo hasta finales de los 70, reclamando su sitio en la ciudad de Compostela, ocupándola con sus colores, su garbo y su eterna juventud, mostrándose orgullosas de sí mismas, provocadoras y desafiantes. María Fandiño Ricard falleció a causa de una miocarditis y está enterrada en la tumba 991 del cementerio de Boisaca, en Compostela, con el nombre de Marusha, junto con sus hermanos y hermanas Sarita, Antonio, Josefa y su madre Consuelo. Que la tierra te sea leve, Sarita, sí, María. María Argentina Coralia Fandiño Ricard falleció a causa de una bronconeumopatía aguda y está enterrada en la tumba 3196 del cementerio de Boisaca, junto a su padre Antonio. Que la tierra te sea leve, Coralia.
La narración precedente es una más entre otras narraciones similares. Repeticiones, como el paseo de las uvas en punto. Copias de multitud de copias que impiden la perpetuación de una misma memoria, o de una memoria original. Fragmentos iterativos que conforman un mosaico, tal vez con una excesiva carga alegórica, donde el relampagueo de los colores permite construir la memoria de Asmarías compartiendo el protagonismo con la ciudad de Compostela. Una narración que, como cualquier otra, tiene la cualidad inmanente del inacabamiento, ya que no es mera información que está viva mientras dura el instante de su difusión, sino que, como dejó escrito Walter Benjamin, la narración jamás se entrega, porque su modus operandi es aunar y armonizar fuerzas para, aún mucho después del destello del instante, seguir siendo capaz de desplegarse. La narración, contar historias, constituye un engranaje que posibilita que intercambiemos experiencias. El relato sobre Asmarías, sobre las uvas en punto, la memoria sobre su peripecia vital, puede leerse de muchas formas, pero quizá, como Coralia y María hicieron en sus paseos por la ciudad de Compostela, habría que enfrentarla con un concreto fragmento del pasado que interpela, no un pretérito ya superado, sino a nuestro presente. Tal vez para ello la estrategia a seguir consista en no dejarnos guiar solo por la mirada histórica sin superponerle una mirada política. Quisiera, para acabar, apuntar algunas reflexiones sueltas sobre la memoria. La memoria es más y es menos que el pasado, debido a que la terminología queda ampliamente desbordada por los saberes que utilizamos y por los significados que construimos cuando recordamos. De hecho, cada vez que solos o acompañados hacemos memoria, construimos el pasado, lo concebimos, lo juzgamos y lo adaptamos a las circunstancias concretas en las que recordamos, al espacio de relación y a los contextos comunicativos en los que participamos. La manera de producir y de dotar sentido al pasado es construirlo discursivamente, lo que nos permite sostener versiones del mismo cuando hacemos memoria. Es en el marco de una secuencia de acción donde aquello que decimos emerge significativamente y adquiere o no sentido, convirtiéndose en susceptible de aceptación o de socavamiento. De hecho, no existe disyunción entre la manera en cómo construimos lingüísticamente el pasado y el pasado en sí mismo. Nuestra manera de hablar del pasado construye el pasado, y el pasado es aquello que construimos al hablar de él, ya que la construcción del sentido, la interpretación y la comprensión posee un carácter dialógico. El pasado no permanece imperturbable ni inquebrantable ante la ocurrencia de cualquier episodio posterior. Los acontecimientos que se van produciendo en el futuro requiere que transfiguremos la memoria, que elaboremos un nuevo sentido del pasado que es susceptible de alterar las interpretaciones que teníamos hasta ese momento. Cuando se hace memoria, los conocimientos del pasado no se corresponden con aquello que se ha podido experimentar como el presente, sino que suele conocerse mejor el pasado que cuando se estaba viviendo el presente, ya que la comprensión actual opera con una visión más acabada de los acontecimientos, en la medida en que su construcción, como he dicho, utilizamos la ocurrencia de acontecimientos ulteriores. Es decir, en el presente, cuando se estaba produciendo, estaban emergiendo un sinnúmero de acontecimientos. Sin embargo, muchos de esos acontecimientos se convierten con el paso del tiempo en no acontecimientos, ya que no llegan a hacerse tangibles. De todos los acontecimientos desencadenados, solo algunos se convertirán en memorables. Otros que parecían insignificantes adquirirán sentido y emergerán configurando relatos, y otros desaparecerán o simplemente no llegarán a surgir nunca. Más que una simple recuperación y o retención de experiencias anacrónicas, más que un pálido reflejo de acontecimientos descontextualizados, la memoria sirve para que podamos producir inteligibilidades sobre ese pasado, que sirven de bases prácticas de actuaciones en el presente. La memoria, como práctica social, es una actividad continua de producción, reproducción y alteración de la realidad. Una realidad que se caracteriza por su permanente cambio, al que las personas debemos responder, por lo que una conservación invulnerable y protegida del pasado ante la ocurrencia de nuevas experiencias y acontecimientos solo podría constituir un entorpecimiento. Cuando hacemos memoria, tratamos de elaborar descripciones convenientes del pasado, en las que quede de manifiesto nuestra solvencia al referirlo,
articulamos explicaciones convincentes y expresivas, recurrimos a justificaciones y alegatos, ofrecemos detalles de hechos y acontecimientos, argumentamos por qué lo que explicamos ha ocurrido tal y como lo exponemos, razonamos nuestro recuerdo, tratamos de defenderlo de eventuales críticas y, por supuesto, también lo utilizamos para confrontarlo y debilitar otras versiones. Asimismo, convertimos recuerdos ajenos en argumentos que nos permiten amparar los nuestros o desmantelar los de otros. Tomamos la memoria de otros para construir o conectar nuestras historias. Nos apoyamos en recuerdos ajenos para darle continuidad a nuestra experiencia o para darle continuidad a proyectos y defender legados, deudas y compromisos que establecemos con el pasado. En definitiva, somos competentes para utilizar diferentes modalidades narrativas, adecuándolas a los discursos que circulan en nuestra sociedad y para que sean apropiadas al contexto donde se produce la comunicación y las relaciones que establecemos y mantenemos. Para ello, utilizamos la versatilidad que nos proporciona el lenguaje y las estrategias argumentativas y retóricas que nos permiten ofrecer y sostener diferentes versiones. La memoria es un proceso dinámico, pero sobre todo es un proceso conflictivo. No existe memoria sin conflicto, ya que nunca hay un solo relato sobre el pasado, sino que existen simultáneamente un sinnúmero de ellos que propician una multiplicidad de versiones enfrentadas que al construirse en diferentes contextos sociocomunicativos convierten la construcción del pasado en un asunto controvertible y controvertido. Asimismo, la memoria favorece la creación de contextos relacionales y reflexivos que posibilitan determinados vínculos, propiciando eventualmente la articulación de antagonismos que pueden tornar la memoria como centro o marco, en el sentido en que la memoria es algo por lo que se lucha y además se puede dirigir en el espacio de la lucha. Es decir, la disputa por la memoria crea un campo de enfrentamiento donde lo importante es tanto la relación de antagonismo que se genera como el espacio que se crea en la lucha, ya que ambos hacen que perviva o se continúen defendiendo determinadas versiones del pasado, en el sentido en que se crean versiones compartidas y simultáneamente se crean espacios de relación para la construcción de versiones y el desarrollo de acciones sociales. Este carácter dinámico y conflictivo redunda en las transformaciones de la memoria, pero simultáneamente, cuando se hace memoria, las relaciones se transforman también. Así, la memoria se convierte en productora de significados que repercuten sobre la manera en cómo se interpela la realidad, cómo se interpretan las relaciones y cómo se configura y reconfigura el imaginario social. Dicho sintéticamente, la memoria cambia a través de las diferentes relaciones que se mantienen y paralelamente también cambian las relaciones. Es por ello que hacer memoria y sobre todo hacer memoria conjuntamente es algo más que compartir un patrimonio de experiencias. En nuestras comunicaciones alteramos el sentido del pasado y creamos condiciones que suscitan referentes para elaboraciones futuras, ya que la memoria se construye en torno a una temporalidad inconclusa que se va conformando en torno a la acción social. Acabo ya. En torno a la escultura de As Marías, en el Parque de la Alameda se convocan actualmente algunas manifestaciones que desde allí inician la marcha por las calles de Compostela. Tal vez, sin saberlo, emulando el mismo ritual de la repetición que Coralia y María Patiño Ricard, emulando el mismo ritual de repetición que Coralia y María Patiño Ricard. Tal vez, si se siguen convocando estas manifestaciones, en algún momento, en el momento más inesperado, puedan conseguir que se suenen de nuevo a su asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Vamos a ver una ronda de preguntas, de comentarios. Si alguien quiere comentar o preguntar algo,
Y se mencionaba pues como la temporalidad inconclusa, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que abundara un poco más sobre esta percepción que hay sobre esa temporalidad inconclusa, porque si bien la conformación de la memoria, yo estoy trabajando en la memoria histórica, ¿sí? Entonces la memoria histórica finalmente se engrana a la temporalidad desde el modernismo pasado, presente y con la visión del futuro. Sin embargo, me llama la atención esto de la temporalidad inconclusa. ¿A qué se refiere cuando habla o menciona esta temporalidad inconclusa? Es la concatenación de estas relaciones sociales y la transformación de esos cambios al mismo tiempo. Para decirlo rápidamente y de la forma más sencilla posible, cuando hablo de temporalidad inconclusa es para contraponerlo a una temporalidad cronológica, secuencial. O sea, esta visión tridimensional del tiempo, de pasado, presente y futuro. No es que no existan en las construcciones de memoria. Claro que existe esta temporalidad y hay un manejo de la temporalidad y hay una dimensión histórica de la construcción de memoria. Sin embargo, digamos, hay rupturas temporales en la medida en que nosotros, para argumentar una posición referida a la construcción del pasado, defender un determinado punto de vista, nos vamos moviendo o nos podemos mover desordenadamente sin seguir esa secuencia para construir un relato. Y aquí, bueno, se manejan diferentes temporalidades dentro de esta temporalidad abierta. Una dimensión de esta temporalidad es aquella en la cual, bueno, hay un manejo cronológico y una subversión también de este manejo cronológico para, digamos, sostener visiones, planteamientos, puntos de vista, hacer juicios, es decir, comparar el presente con el pasado, proyectar el pasado hacia el futuro, tomar el pasado como una dimensión que permite conferirle densidad al presente sin solución de continuidad. O sea, no es necesario que haya ese manejo cronológico. Pero al mismo tiempo hay otra dimensión, que es la dimensión temporal del propio relato, donde nosotros nos vemos obligados a manejar una temporalidad. Y esa temporalidad es inconclusa porque cualquier relato, cualquier conversación referida al pasado o cualquier narración referida a cualquier cosa, siempre es abierta, siempre está sometido a infinidad de modificaciones. Es decir, porque es una herramienta, es un instrumento de comunicación. Y otro elemento también en relación con la temporalidad. O sea, cuando nosotros hablamos de memoria, o por lo menos cuando yo hablo de memoria, la memoria, lo he dicho en algún momento de la intervención, es más y es menos que el pasado. Es más que el pasado en la medida en que nosotros, como espectadores de un acontecimiento de memoria, o sencillamente como receptores de un acontecimiento de memoria, lo vemos en perspectiva y vemos cómo toda una secuencia de acontecimientos va configurando, va conformando, va dando forma a ese acontecimiento que cuando se estaba viviendo no se sabía ni tan siquiera que era un acontecimiento y si era significativo, si podía tener trascendencia o no. Además, cuando nosotros hacemos un relato de memoria, no nos dedicamos a recuperar únicamente eso que podríamos llamar experiencias del pasado, sino que todo el conjunto de conocimientos que nos proporciona el hecho de vivir en sociedad los incorporamos a esas versiones sobre memoria. Es decir, la memoria no está construida de datos concretos, sino que son interpretaciones, son extensiones con respecto a ese relato. Y es menos porque cuando un acontecimiento, este acontecimiento mismo, lo que estamos viviendo aquí y ahora, pues se está produciendo miríadas de acontecimientos. A lo mejor se supone ahora que yo soy el eje central, ¿no? O sea, que aglutina las miradas de la sala. A lo mejor lo más importante dentro de, si es que esto resulta memorable, lo más importante no es lo que yo haya dicho, sino pues, tu pregunta, por ejemplo, o la intervención de Jorge, o que me electrocute con el micrófono. O sea, pero no lo sabemos. Seguramente a lo mejor ni siquiera es memorable,
O sea, nadie contará, digamos, este acto a sus nietos. Y luego una cuestión que se escapa un poco de la pregunta, que no sé si he respondido, pero que sí quisiera hacer alguna observación. El concepto de memoria histórica, yo no soy nada purista con los conceptos, y es una cuestión más bien de sensibilidad, vamos a llamarla así. A mí la noción de memoria histórica me parece que es una noción redundante en la medida en que cualquier memoria es histórica. No histórica porque se refiera a un periodo concreto del pasado, porque cualquier memoria se refiere a un periodo concreto del pasado. Pero decir que es histórica es como, no sé, dar más importancia a unos acontecimientos que otros, como si unos acontecimientos marcasen más significativamente el devenir del mundo, de las relaciones. Yo pienso que hay que asumir la dimensión histórica de la memoria e incorporar ese trabajo, no añadirlo como si fuese un elemento adicional para esa concepción de la memoria. Yo creo que eso es una cosa, esa etiqueta proviene sobre todo del ámbito de los políticos profesionales, ¿no? O sea, que intentan encapsular determinados acontecimientos del pasado que suelen ser visiones del pasado político según su concepción de lo que es la política, que realmente resulta bastante nauseabunda y despreciable, pero es su concepción de la política. Estos acontecimientos, memoria histórica, porque interfiere sobre la sociedad. Hay muchos acontecimientos que interfieren sobre la sociedad, muchos acontecimientos que tienen que ver con la memoria. Y por lo tanto esos acontecimientos, al poner la etiqueta de memoria histórica, quedan fuera, ¿no? Porque no pertenece ni a la alta política, ni pertenece a la política institucional, ni pertenece a la política de legitimación de determinadas iniciativas. No sé si te he respondido. Creo que por ahí tenemos otra pregunta. Corina. Bueno, yo, gracias Felipe, tu memoria que nos has traído ha movido muchas otras acá. Y bueno, has desplegado una buena cantidad de planos, alrededor de 2 simples palabras, Marías. Y tú anuncias, esbozas al final un plano que es probable que se haya trabajado, que es dentro del proceso de construcción de la memoria, el lugar de esto que se conoce como locura, una forma de resistencia como la mejor estrategia en no pocas ocasiones, sobre todo en condiciones de fascismo y de guerra. Justamente la locura se emprende como una forma de lucha, como una forma de decir no desde el estar parado en ese nombre que el otro enuncia para borrarme. Justamente ahí me paro para decir no estoy borrado. Me parece que esa beta que tú trabajas, hace falta trabajarla mucho más como parte de este trabajo de nosotros como memorantes. Gracias todos. Muchas gracias por el comentario. No sé si se desprende de lo que he mal leído esta mañana aquí, pero entre las múltiples expresiones de la memoria, una de las que más me interesa es no sé cómo denominarlo, todavía no he encontrado un rótulo adecuado para hacerme entender, ¿no? Pero sería como las memorias subalternas o las memorias no éticas o las memorias poco heroicas, ¿no? O sea, me interesan mucho estas memorias
silenciosas de personajes más o menos anónimos o muy locales, como son Asmarías, que con gestos que seguramente no acabarán nunca en los libros de historia, ni formarán parte de las discusiones de movimientos sociales, organizaciones políticas al uso, todo este tipo de memorias y todo este tipo de resistencias me interesan particularmente. Y esto es un poco lo que hace años llevo persiguiendo, y es curioso porque uno se va encontrando con infinidad de memorias como esta. Y confieso de dónde me viene el interés. Me viene, bueno, yo soy medio espía en los medios públicos de transporte. Me gusta escuchar y entrometerme en las conversaciones ajenas, pero no por maldad, sino por profesión. Qué bien. Y entonces, las conversaciones más interesantes que yo he escuchado son las conversaciones que se mantienen entre mujeres y mujeres entre los 55, 60 en adelante. Entonces estas mujeres, que son el estereotipo de mujer, jefa de casa, que está pendiente de su marido, que no le falte nada, que tenga la camisa planchada, que tenga su comida caliente, que disfrute de los platos que le cocina, pues estas mujeres, yo he visto, bueno, he escuchado, entrometiéndome en estas conversaciones, que tenían una resistencia muy silenciosa. Es decir, pues lo que hacían era, en muchos casos, salían temprano de sus casas para encontrarse en cualquier lugar, en un parque, en una cafetería, con sus amigas, estar hablando varias horas sobre los asuntos que fuesen, ir rápidamente al supermercado, comprarse un preparado para cocinar muy rápidamente, sin dedicarle horas y horas, y cuando llegaban sus maridos, y de cariño, he estado toda la mañana cocinando para ti. Claro, y el marido encantado, ¿no? Porque además los maridos solemos ser muy crédulos, ¿no? Claro, no es muy ético. O sea, digamos, no llegará a formar parte de los anales de la historia un comportamiento de este tipo, ¿no? Pero sin embargo es un comportamiento de resistencia, un comportamiento que trata de subvertir las relaciones. Insisto, no los veremos los retratos de estas mujeres colgados en ningún museo, pero van generando estrategias que son estrategias muy contundentes. Y fue este detalle tan aparentemente insustancial lo que me llevó a preocuparme por la vida cotidiana. Y aparte, bueno, no es el único desencadenante. Había tenido preocupaciones previas antes, pero siempre me han interesado mucho los seres anónimos. Incluso hay una historia que ya se ha quedado en el tintero, que nunca podré investigar, que es un atraco a un banco por parte de un grupo de abuelos que habían luchado en la guerra civil, abuelos de 80 años que van a atracar un banco. No sé si os hacéis un poco la idea, porque uno de ellos tenía a su mujer enferma y necesitaba dinero para ingresarla en un hospital. Entonces no se lo pensaron dos veces, montaron un comando de abuelos, atracaron el banco con todo el éxito del mundo, y bueno, esto es una historia que a mí también me parece, no es ética, seguro que no se llegará a conocer, porque los abuelos ya han fallecido prácticamente todos, pero son historias, o sea, muy importantes, y de estas hay muchas, ¿no? Y a mí particularmente lo que me suscita es una confianza en el mundo. Eso de no estamos tan mal, ¿no? Se pueden hacer cosas, hay que hacer cosas. Bueno, muchas gracias, Félix. Un último comentario. Bueno, ya en la inauguración dijeron los conferencistas, nos acompañan los ponentes, muy prolífico, y nada más quiero hacer un comentario que no es menos local el evento. Nos acompaña gente de Guadalajara, asistentes por supuesto, de Baja California, de Querétaro, de la Universidad Pedagógica Nacional,
de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto los de casa, de la UAM, y eso da mucho gusto. Es que decir que el evento está teniendo cierta resonancia. Y ya, no se vayan. La siguiente mesa es Memoria e Historia. Nos acompañan aquí Eugenia Aller de la UNAM, Alejandro Araujo de la UAM Malpa y Valentina Barrán de la UNAM. Entonces le vamos a dar paso a ellos. Gracias. Bueno, no soy Jorge Negrete, pero intentaré proyectar con la voz todo lo que pueda. Decía que, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me habéis pensado la UAM y concretamente el Departamento de Sociología y la Red de Investigación sobre Memoria Colectiva y Construcción de Identidades Sociales. Originalmente mi intervención llevaba como título Arte de Memoria, pero en un ejercicio de malabarismo he puesto este otro título porque es lo suficientemente largo y es lo suficientemente, digamos, enrevesado como para que le estéis dando vueltas durante mi intervención y así no os olvidéis de lo que yo pueda decir aquí esta mañana. El título es Asúas en punto, se entenderá un poco más adelante a qué me refiero. Variaciones de la repetición, policromía del combate. El pasear como arte del trazado cartográfico de la libertad. Quisiera compartir con todos ustedes una narración, porque las narraciones son producciones sustantivas en las construcciones del pasado y constituyen asimismo un dispositivo esencial en las elaboraciones de sentido y en la creación de significados. Las diferentes narraciones y relatos que construimos en nuestra vida cotidiana configuran interpretaciones que dan cuenta de las maneras en cómo hablamos de y nos relacionamos con el pasado. Son además construcciones enraizadas en el contexto social y conversacional en el que las elaboramos y constituyen instrumentos que utilizamos para el análisis, la justificación y la negociación social. El acto de narrar de identidades sociales y por supuesto a nuestros invitados que vienen del extranjero que nos van a compartir en este evento espacio con nosotros. Les comento rápidamente una ficha sintética. Félix Vázquez Sixto, además de ser un gran amigo, es una gran persona, es doctor en Psicología Social y profesor titular de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Sus principales líneas de investigación son la construcción social de la memoria, el estudio de los procesos políticos y las relaciones de poder, la investigación mediante metodologías cualitativas, entre otras. Actualmente coordina el grupo de investigación Asúas en punto, grupo de investigación sobre memoria social, historia e imaginarios. Entre sus publicaciones sobre memoria destacan un libro que por acá solemos revisar, La memoria como acción social, relaciones, significados e imaginario, que edita Paidos, Psicología del comportamiento colectivo, editado en Barcelona por UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, y tiene artículos en diversos libros de memorias, además de que es conferencista internacional en distintos eventos de psicología y de ciencias sociales. Bueno, para ya no hacer más preámbulo, tengo la palabra al doctor Félix Vázquez. Gracias, Félix. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Departamento de Sociología y a la Red de Investigación sobre Memoria Colectiva y Construcciones de Identidades Sociales la deferencia en la invitación. Muchísimo el programa. No sé si mientras arrancamos, Jorge puede ayudarnos con diciéndonos quién nos visita hoy, porque creo que es importante que sepamos quién nos visita hoy, ¿no? Porque es valioso su presencia, igual a todos ustedes.
porque sin duda ustedes nos van a empezar seguramente, o nos ofrecerán observaciones, preguntas, inquietudes, que nos ayudan también, ¿no?, en nuestro trabajo, y que agradecemos infinitamente porque es parte de lo que nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestra reflexión, nuestros análisis, nuestro trabajo. El maestro Jorge Mendoza, el doctor Jorge Mendoza, fue en algunos años, antes de dejarle la palabra, fue profesor temporal, colaboró con nosotros en esta unidad por mucho tiempo, algunos estudiantes lo conocen. Él, junto con Salvador Arciga y conmigo, somos quienes en este momento fungimos como coordinadores de la red de memoria colectiva. No soy solo yo, ¿no? Es Salvador Arciga Bernal, que por ahí está, y Jorge Mendoza, ¿no? Él es actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, es uno de los colaboradores, por supuesto, de la red, y es quien le tocará hacer la moderación y la presentación de nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, buenos días a todos. Gracias primero por estar aquí acompañándonos en este evento, en este coloquio. Gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Se oye? A la red, por supuesto. Aquí se encuentran varios de los integrantes de la red de memoria colectiva y construcción. Las narraciones mismas no solo permiten describir y dar cuenta de los hechos y acontecimientos, describir personajes y desarrollar argumentaciones, sino que nos permiten también establecer temporalidades a través de una trama, desplegando en el tiempo la conexión entre puntos de vista, juicios e inteligibilidades. Creo que de momento es suficiente para adentrarnos en la narración que quiero compartir con todos ustedes, y si me lo permiten, para aborrir las distancias que quiero compartir con vosotros y vosotras. El espacio donde discurre la narración es Compostela, más conocida como Santiago de Compostela, denominación que yo no utilizaré, aunque es la que las autoridades han asignado a la ciudad. Compostela es una ciudad conocida internacionalmente por ser uno de los centros de peregrinación, junto con Jerusalén y Roma, más altos del cristianismo, y donde cada cierto tiempo se conmemora el martirio del apóstol Santiago, en cuya catedral se supone que está su sepultura. Pero es otra historia, otro relato. Mi narración empieza así. Dejando a la espalda la zona vieja de Compostela, mientras espera que el semáforo de la Porta Faxeira señalice el paso expedito para cruzar en dirección al Parque de la Alameda, se avistan dos volúmenes de destacado colorido. No es extraño que la mirada, aclimatada al gris del granito, de las casas y de las calles que se han dejado atrás, se vea atraída por una gama cromática dispar. La imagen de un hombrecillo verde que se pone en movimiento sin que su cadencioso caminar pueda rebasar la repulsión del piso del semáforo peatonal es la señal para abandonarse al magnetismo de la coloración y la forma y dirigir los pasos hacia la revelación del descubrimiento. Paulatinamente, a medida que la distancia entre el propósito y la meta se reduce, se empiezan a dibujar dos siluetas humanas, dos figuras, dos muñecas. A la conferencia que dio, con quien tuvimos también un primer encuentro, ¿no?, presentándole nuestros avances de investigación, y que nos sirvió de mucho. De hecho, creo que esa es la gran utilidad de tener. Cuando uno ve algo demasiado, de repente ya solo ve la cualidad de adentro y no ve desde afuera lo que hay, ¿no? Entonces esa ha sido la riqueza de que Isabel Piper nos hiciera, por ejemplo, de la Universidad de Chile, algunos señalamientos que nos sorprendían a nosotros mismos porque no habíamos caído en la cuenta del trabajo que se estaba generando, con algunas dificultades, porque en esta ciudad es difícil reunirse, ¿no?, aún con muchas ganas. Hoy tenemos un ejemplo de eso con la dificultad que hay en las calles por la manifestación, ¿no?
para poner un ejemplo de cuán sencillo es reunirse, aún cuando medie agenda previa, en algún lugar. Y en este inter, pues decíamos hace un ratito el libro que ya se me olvidó el título del libro también, con la emoción, pero es una coalición por Ruagua, Iztapalapa, fue dictaminado por el Departamento de Sociología, fue sometido a dictamen, los comentarios son buenos del libro. No les vamos a adelantar mucho, ya lo verán ahora en julio, pero creo que todos los que integramos la red muy satisfechos de este primer producto, ¿no? Porque es producto de una discusión, de una revisión, de discusiones que a veces fueron intensas, pero siempre muy afortunadas entre nosotros y que han posibilitado que hoy estemos aquí, ¿no? Este es un segundo momento, efectivamente un segundo espacio y punto de reunión, que es la presentación de estos trabajos. Vamos a intentar no retrasarnos